Las dos eras mesiánicas, o las dos fases de las eras mesiánicas. Últimamente me adentré al ver en Isaías el código bíblico que está escondido en el libro de Isaías, que está dividido del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66, o sea, 39 y 27, tal cual como lo está escrito en la Biblia. La Biblia del Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. El lenguaje del capítulo 40 en adelante de Isaías es notoriamente diferente, poético y profético. Están los cánticos del siervo, para entender el contexto del que se refiere al siervo, cuando específicamente habla de que es Israel y también específicamente habla de que es uno de dentro de Israel, el cual se destaca en comparación a Israel, que en todos estos pasajes, en todos estos capítulos, se le juzga a Israel. Sí se le avala, pero por ser escogido de Jehová, por ser escogido de Dios, por ser el siervo de Dios, en el sentido de que su grandeza radica en la elección divina. No es que Israel elige a Dios, sino que Dios elige a Israel. Entonces, viendo todos los paralelismos y tratando de conectar con otros capítulos de la Biblia, por ejemplo Isaías 53 con Daniel 9, donde el lenguaje es exactamente el mismo, donde el Mesías es muerto, pero la forma que muere y el propósito de su muerte, al final terminan siendo recompensadas con la vida, lo que llamaríamos la resurrección. Ahora bien, llegando a Isaías 63, me pareció bastante interesante el lenguaje que hablaba de que este siervo es un guerrero, es Jehová siendo el guerrero, que lava sus vestidos con la sangre de sus enemigos. Entonces, meditando, releyendo, volviendo a leer, viendo cuál era el sentido de lo que estaba diciendo, porque si bien Dios juzgará a las naciones, cuando uno lee los 4 evangelios de Jesucristo, se da cuenta que, o sería difícil llegar a concretar todas las profecías que hablan del Mesías reinante. Entonces, lo interesante, lo fascinante del Nuevo Testamento es que termina con el quinto evangelio, por decirlo así, por la quinta historia de Jesús, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis abre las puertas para entender cuál es la misión total del Mesías, que es el Mesías que todos esperan, que el Antiguo Testamento mayoritariamente, más que el Mesías sufriente, habla de un Mesías reinante. Y ese Mesías reinante es proclamado también con Apocalipsis. Y Apocalipsis 19, cuando habla del caballo blanco, del que monta al caballo blanco, que su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios, también dice que esa ropa está teñida en sangre. Y es exactamente el mismo lenguaje de Isaías 63. Entonces, viendo hoy en día que nos encontramos en un tiempo de tecnología y de globalización tal cual lo profetiza Daniel 12:4, dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Hoy en día nos encontramos en una era donde es tal cual lo que escribió Daniel también cuando habla de la estatua de Nabucodonosor, y habla de que el último imperio sería una fragmentación del imperio romano que es de barro con hierro. El hierro es representado antes con las dos piernas del imperio dividido romano y que es representada con el hierro, pero finalmente dice que este hierro se unirá con el barro, pero no se unirán por simientes humanas, por alianzas humanas. Entonces, de alguna forma, ese concepto de barro con hierro es tal cual lo que uno puede ver a la plena vista hoy. El hierro simboliza la tecnología, o es la tecnología, y el barro el humano. Hoy en día vemos una mezcla de que la tecnología se ha ido abriendo paso después de la revolución industrial a un nivel estratosférico, a un nivel donde podemos entender Apocalipsis 13 cuando habla de la imagen de la bestia. Podemos ver que la ciencia ya no solamente es un instrumento, sino que está tomando un camino donde puede caminarse, pensarse, definirse, que es la inteligencia artificial. Entonces, de alguna forma, vemos que hoy en día está esa unión de barro con hierro, donde se quiere implantar dentro de nuestro cuerpo tecnología, probablemente hasta nuestro ADN a través del ARN. Entonces, esta tecnología entrando a nuestro cuerpo, por ejemplo Neuralink o distintas empresas que quieren, para no quedarnos atrás de la inteligencia artificial, quieren insertarnos dentro de nuestro cuerpo la tecnología. Si bien podría ser positivo, el punto es qué es lo que está llevando a interpretar las profecías viéndolo desde esta perspectiva. ¿Por qué, por ejemplo, también el robot como hierro se le pone piel de barro, por decirlo de alguna manera? Entonces, de las dos perspectivas,
del hierro en el barro, o como el barro en el hierro, estamos viendo lo que Dios llamaría la profanación del cuerpo, la profanación del templo. La Escritura claramente muestra en el Nuevo Testamento de que el cuerpo de Jesús era el templo donde posaba la gloria divina, así como en los creyentes, seguidores de Yeshua, el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, nos encontramos en un tiempo donde la profanación del templo es un tema central en la profecía. ¿Y por qué introducimos esta temática? Porque nos encontramos en una era del tiempo del fin. ¿Pero tiempo del fin de qué fin? ¿De qué fin? ¿De la primera era mesiánica? ¿Para entrar en la segunda fase de la era mesiánica del Mesías reinante? Hay una expectativa mundial del Mesías, y no solo de los judíos, que es claramente evidente de que hoy en día se ha multiplicado el número de judíos que van a Jerusalén a celebrar la fiesta, por ejemplo ahora mismo la fiesta de los tabernáculos, sino que hay una expectativa también islámica del Al-Mahdi, y de los cristianos aún más al ver todas estas profecías, que son como 40, 50 profecías cumpliéndose hoy, para la llegada del tiempo, el cumplimiento del tiempo. Y Jesús, Pablo y Apocalipsis hablan de que el tiempo de los gentiles. Cuando nosotros vemos el mundo desde la cronología bíblica, nos damos cuenta que Jesús, haciendo redondeos, de que Jesús vino el año 4000 a morir y resucitar, e inaugurar una nueva fase del plan de Dios, el plan sin Israel. Entonces, cuando uno ve esto, no solo teológicamente, sino históricamente, desde el tiempo que llegó Jesús, pasaron exactamente 40 años hasta la destrucción del segundo templo, y los judíos tuvieron que reinventarse para vivir una época sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios, sin sangre. Entonces ellos tuvieron que explicar de que ahora sería a través de la oración, de la techuvá, el arrepentimiento y la caridad. Exactamente como lo hacen los musulmanes, por ejemplo, que aparecieron 600 años después. El punto es que eso fue interpretativo, de vivir sin el templo, de vivir sin el Dios del templo, de alguna forma. La verdad es que estos 40 años hacen eco del año 70 al año 30, del año 30 al año 70. Estos 40 años no fueron silenciosos desde la forma de que si Dios enviara un profeta. El judaísmo, en sus libros sagrados, el Talmud, habla de estos 40 años donde ocurrieron eventos, sucesos que contradecían la cotidianidad de que Dios avalara el templo. Al contrario, el hilo rojo que se convertía en blanco en Yom Kippur, en el día de la expiación, ya no se convertía en blanco. La luz del candelero se apagaba, las puertas se abrían. Entonces todos esos sucesos que están relatados en el Talmud demuestran que hubo una ausencia de la gloria de Jehová, así como lo habló Ezequiel cuando la gloria de Jehová deja el templo. Asimismo, ¿qué es lo que pasó 40 años antes? En Ezequiel capítulo 4 habla de un juicio de 40 años de Judá. Lo impresionante es que el año 30, estos 40 años, también fueron relatados por Jesucristo en los evangelios. Dice: vuestra casa os es dejada desierta, y no me verán sino hasta cuando ustedes digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre de Hashem. Entonces, Jesucristo es el punto eje de la historia no solo judía, sino de la historia humana en sí. Porque se cierra la puerta a Israel, y Israel está aproximadamente 1900 años sin tierra, desde el año 70 al año 1948, redondeado en 1950, cuando declaran a Jerusalén como capital. Entonces, aquí es donde entramos a la temática de la primera era mesiánica. Cuando Jesucristo viene, cumple, él mismo dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cumplido desde qué? Cuando uno examina las 70 semanas y dice que es bajo un decreto, en Esdras 7 habla de ese decreto que 458, 457, vemos que llegamos hasta el año 26 o 27 desde Cristo. El ministerio de Jesús dura 3 años y medio hasta el año 30. Lo impresionante es que esto es exactamente lo que dice la profecía de que Jesús, a la mitad de la semana, serían quitados los sacrificios del templo. Y esto lo explica magistralmente Hebreos. El Mesías tenía que morir antes de la destrucción del segundo templo, y muere 40 años antes de la destrucción del segundo templo. Pero el sentido de la muerte de Jesús es que lo explica la carta a los Hebreos, de que era el fin
tal cual como lo decía, con las mismas palabras, la profecía de las 70 semanas. Termina entonces un ciclo, una era, el fin de la era. Como es el año 4000, fíjense en la creación, el quinto día y el sexto día, bajo milenios, desde Jesús que viene en el cuarto día, antes de que termine el cuarto día, como el sol de justicia, como la luz verdadera, y empieza la era de los seres vivientes. El mundo ya está listo para recibir a los seres vivientes, primero a los peces y a las aves, y después en el sexto milenio al humano. Vemos que esto corresponde tal cual a la historia humana, porque la era de los seres vivientes es impresionantemente coherente con la historia, porque la era de los seres vivientes, cuando vino Jesús, instauró ya no un sistema sacrificial de derramamiento de sangre, porque la sangre verdadera fue la del Mesías, la del Cordero de Dios. Entonces, Dios instaura teológicamente una era de la mente, una era del espíritu, donde los mandamientos ya no se crían externos, sino se crían internos. Desde el corazón nacerían para la obediencia al Señor. Y esto es justamente lo que pasó, que primero 40 años, hasta la destrucción del segundo templo, tuvo la oportunidad de Israel de reconocer a su Mesías, pero no lo hicieron, y fueron castigados. Dios trastornó las mentes de los judíos, peleaban entre ellos, la sangre era derramada, incluso siendo llegada hasta el altar de sacrificios. Como lo relata, hay varios relatores, Josefo y otros más, que hablan de este quiebre que había en la gobernanza de los sacerdotes judíos. Curiosamente, ya venía preparándose una era filosófica en el mundo, no solo en Israel, sino en Oriente. En Oriente, por ejemplo, el budismo ya venía preparando un camino para la era de la mentalidad, de la espiritualidad. Y en Occidente, en Europa, la filosofía griega ya estaba causando una madurez en el mundo, en la humanidad en sí, donde ya eran dejado atrás todo lo que era el mundo sacrificial de dioses paganos. Lo interesante es que Jesús y Jehová lo establecen teológicamente en un marco de calendario profético. Estos 2000 años, desde el año 30 hasta el 2030, coinciden claramente con la era de los gentiles. Israel sin templo, hasta el día de hoy incluso habiendo vuelto a la tierra, tienen que vivir de una manera filosófica y ética, mental, más espiritual, sin derramamiento de sangre. Al igual que lo hicieron los cristianos, pero los cristianos explicando el Antiguo Testamento a la luz del Mesías, del primer Mesías, de la primera venida del Mesías. Lo interesante es que este tiempo de los gentiles es, curiosamente, coincidentemente, un tiempo de 40. Nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, incluso en Jesucristo, vemos el 40 encarnado en distintos eventos que Dios estableció. Por ejemplo, los 40 días del diluvio, los 40 días de predicación de Jonás, los 40 años en el desierto, Jesús mismo 40 días en el desierto, 40 días desde que resucitó hasta que ascendió. Y así mismo volverá, dijo. Entonces, este tiempo de 40 lo podemos ver en el tiempo que Dios establece, por ejemplo, en sus fiestas proféticas en Levítico 25, cuando habla del jubileo. El jubileo es un tiempo cada 50 años que se contaba como un año sabático. No solo era el año séptimo, sino el 7 veces 7, el año 49, y se añadía el año 50. Así como Dios añadió el séptimo día, y no lo dejó en el sexto día, sino que añadió el séptimo día, así añadió el año 50. Entonces, este número 50 enmarca muchas profecías que equivalen al tiempo en que Dios haría sus planes. Por ejemplo, la humanidad está hecha para 120 años, 120 tiempos. Para Dios, el tiempo, Él ocupa el número, pero Él lo ocupa como quiera. Un día, 1000 años. 120 años, 120 jubileos, que son 6000 años, o 6 días mileniales. Entonces, hoy nos encontramos en la víspera del año 6000. Desde Jesús, 4000, y hasta ahora nos encontramos en el año, acercándonos al año 6000. Por eso vemos todas las profecías evidentes y en una geopolítica actual, viendo el cumplimiento, viendo la coherencia de la profecía con la realidad. Entonces, estos 40 tiempos nos recuerdan a esos 40 años de Israel en el desierto. En dos aspectos. Primero, Moisés en su vida 80, primero fue rechazado el año 40, se fue, y en su segunda venida, Moisés viene a presentarse ante el pueblo con milagros de Dios. Y en esta segunda venida, que sería su año 80, rescata a Israel y lo saca de Egipto en la Pascua. Curiosamente, estuvieron 40 años y murió al año 120. ¿Y quién entró? Josué, Yehoshua, entró a la tierra prometida. Entonces, la vida de Moisés es una profecía en sí misma. Jesús vino al jubileo 80 desde Adán, el año 4000, a hacer su Pascua. Y 40 años después, 40 siglos después, o sea, 40 jubileos después, viene a la tierra para entrar a la tierra prometida. Ya no solo Israel, sino los gentiles junto a Israel para entrar a la tierra mesiánica.
para cumplir la totalidad de la promesa a Abraham, la tierra y las naciones. Lo otro es que estos 40 tiempos justamente son la era de los gentiles, donde, como dice Isaías, cuando Israel se pregunta, ¿quiénes son estos que vienen a mí? Dirás en tu corazón, dijo Jehová, ¿quién me engendró a estos? Pues yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Y aquí yo había quedado sola. ¿Dónde estaban estos? Y así dijo Jehová, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos y levantaré mi bandera. Los gentiles es como la gran cosecha de estos 40 tiempos, donde Dios no quedó ausente, sí de Israel, pero no de los gentiles. La era de los gentiles. Pablo lo entendió perfectamente de que a Israel se le había dado un endurecimiento en parte. Y es evidente, porque ellos cuando salen de la tierra es por un castigo. No es porque una diferencia teológica entre ellos o la destrucción del templo. La destrucción del templo viene no porque Dios se le haya pasado por alto, sino porque es el juicio de Dios. Entonces Israel está todo este tiempo afuera y regresa en la era, incluso regresa en la era de la tecnología, cuando uno puede comparar cuáles son sus razonamientos para negar a Yeshua, a Jesús, y ver cómo ellos manipulan o no logran ver, porque ellos lo que hacen es ver las escrituras y la interpretan tal cual lo interpretaron los evangelistas, los apóstoles, pero cuando ven a los apóstoles dicen, no, ellos están mal. Entonces, toda la forma como ellos interpretan a Jesús o lo que ellos piden del Mesías es evidenciado. Gracias a la tecnología podemos ver todos sus libros, todos sus fundamentos, para ver y darnos cuenta de que ellos niegan no porque no usen el razonamiento, sino porque lo usan para avalar de que los judíos rechazaron a ese falso Mesías, como le dicen ellos, falso profeta, ni siquiera lo reconocen como profeta. Entonces, todo, como lo decíamos en el video anterior de los cuestionamientos sobre Jesús y el Antiguo Testamento, todos sus cuestionamientos tienen explicación y el tiempo y la historia lo avala. Entonces, ahora vemos que los gentiles adoran al Dios de Israel y Israel adora también a su Dios, pero sin el Mesías. Ojo, que muchos judíos se están convirtiendo a Yeshua, dándose cuenta de que él es la primera venida del Mesías tenía que ser de esa manera por el rechazo de Israel. Porque probablemente si Israel no hubiera rechazado, tendríamos ya 2000 años en que Yeshua hubiera estado aquí cumpliendo una era de 3 milenios. Ya no 2 milenios, sino 3 milenios. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al milenio de la tierra de la era mesiánica. Entonces estas dos fases de la era mesiánica es la primera, la era mesiánica, cuando Dios establece aquí en la tierra un reino espiritual. ¿Por qué es un reino espiritual? Como Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Es porque en las leyes de este mundo, sin intervenir Dios a la fuerza en los imperios mundiales, sino que a través de la misma realidad, del mismo tiempo que se le ha dado al humano de gobernar la tierra, y Dios no intervenir, porque Dios no intervino en ninguna nación, solo en Israel, entonces Dios interviene bajo la realidad humana, sin imponer él a la fuerza el quitar el mal de la tierra. Entonces, Jesucristo ha conquistado al mundo a través de la forma en cómo se relatan sus hechos en los evangelios. Lo ha conquistado con el amor. Jesucristo es la muestra máxima de un humano revelándose aquí en la tierra, mostrándose como la verdadera justicia, como la verdadera luz, que no niega sus ideales por corromperse, por decir, yo me voy a unir a los judíos porque ellos son la simiente elegida, el pueblo elegido, sino los juzga, los encara y los castiga. Algunos notaron, no sé si han sabido de que Platón en República 2, en 361 en adelante, Glaucón le dice a Sócrates, dirán que el hombre justo, si quiere ser tenido por tal y no serlo, disfrutará de honores y recompensas, pero si quiere ser verdaderamente justo sin aparentarlo, sufrirá lo contrario de lo que aquí se dice. Le despojarán de todo, menos de la justicia misma, y no será tenido por justo, sino por el más injusto de todos. Así, aunque sea justo, será azotado, torturado, encadenado, cegado, y al final, crucificado. Aunque esa palabra crucificado tiene otros tintes, pero la interpretación le pone ahí crucificado. Así entendemos si prefiere ser justo por sí mismo o solo por la reputación de serlo. Evidentemente Platón no hablaba de Jesús, pero incluso los padres de la iglesia toman este relato hablando de la justicia misma, de cómo este Jesús vino a mostrar la verdadera luz a pesar de que lo mataran. Porque el Mesías, como dice la profecía, no es muerto por sí mismo. De hecho, Jesús mismo, él dice que él vino a dar la vida, pero es porque Jehová lo mandó. De hecho, Jesús no quería pasar por el tormento de la crucifixión. Y dijo que pase de mí esta copa, porque esta copa y la voluntad, el que lo llevó a la muerte, fue Dios mismo. Él aceptó. Por eso en Juan 12 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo, aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ojo, exactamente las mismas palabras de Isaías 60, cuando dice que la gloria de Jehová, la luz de Jehová, vendría aquí y iluminaría incluso a las naciones. Por eso sigue: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús tenía clara que su misión tendría dos fases. Primero, la de expiación, como dice Isaías 53, y la segunda, de juicio. Por eso, en Isaías 63, habla de este juicio, que lo replica Apocalipsis 19, cuando dice que su ropa iba a estar manchada de sangre y juzgaría a las naciones y pisaría el lagar de la ira de Dios. Incluso Génesis 49, cuando habla de Silo, el Mesías que vendría de Judá, dice que mancharía su ropa en sangre, lavaría su manto en la sangre de uva. Y tiene dos tintes, porque el primero es la de la sangre derramada en Isaías 53, y la segunda es la sangre, la que se mancha del juicio contra las naciones. Entonces, es interesante que Jesús viene y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? ¿Cuándo le juzgará la palabra de Jesús? En el día postrero. Es evidente de que Jesús, en su mentalidad, habla de que en el día postrero, el séptimo día, cuando vendrá el juicio de Jesús, e incluso después de que terminen el día milenial, la era mesiánica, que es la segunda fase del Mesías reinante, viene después el gran juicio del trono blanco, cuando son juzgados todos y resucitados todos, y el mundo es quedado atrás y puesto un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, es interesante, porque lo que Jesús habló, no lo habló por su propia cuenta. El Padre que lo envió, Él dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Por eso Jesús es como un profeta, más que un profeta. Es el mismo Dios hablando. Porque las palabras que Jesús habló eran palabras enseñadas por el Padre. Ahora bien, el séptimo día, el día de la era mesiánica absoluta, donde Dios lanza la piedra desde el cielo y destruye la imagen de Nabucodonosor, destruye todos los imperios para establecer su reino, el séptimo día milenial, el día de él, ya no el día de los hombres, que son el día del mundo de los 6 días, sino que es este séptimo día. Ahora bien, la primera era, como decíamos, es un cambio de era filosófica espiritual, donde ya no hay ni sacrificio ni templo. La era de la razón divina. Este cambio de era no es solo religiosa, sino ontológica. Antes el hombre servía a Dios por la ley externa, pero desde el Mesías Jesucristo el hombre porta la ley en el corazón. La humanidad entera entra en un proceso de madurez espiritual, moral, preparado por Dios desde los milenios anteriores. Ahora es interesante, ¿por qué esta nueva era viene a ser la era del tercer día? La era del tercer día no dice que la resurrección vendrá el séptimo día, sino el tercer día. Oseas 6:2, cuando habla de la resurrección de los justos, dice: al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto significa el tercer día milenial, el día de la resurrección de los justos para vivir aquí en la tierra. ¿Por qué el tercer día? Porque desde la muerte de Cristo hasta hoy ya estamos terminando los 2 días mileniales, la era de los gentiles, para entrar a la era del tercer día, el tercer día de Dios. Cuando el cuerpo, y esto es el punto, cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, estuvo sin la circuncisión y se circuncidaron cuando entraron a la tierra. Asimismo, la resurrección de Jesús, que fue al tercer día, que era el octavo día de la semana, el octavo día de la circuncisión, fue la circuncisión de todo su cuerpo transformado en un cuerpo nuevo. Asimismo, el tercer día milenial de Cristo viene a representar ese octavo día tipificado en la resurrección de Jesús como la circuncisión. Cuando entremos después de los 120 jubileos y entre Yehoshua a la tierra prometida, a la tierra milenial, habrá una circuncisión del cuerpo. La resurrección hará que tengamos un cuerpo redimido, un cuerpo transformado, un cuerpo de gloria. Por eso es el tercer día es el tercer milenio, cuando habla en Oseas 6:2. Al tercer día milenial nos resucitará. Es el día de la restauración y de la preparación del reino visible. Y coincide cronológicamente con el séptimo día de Adán, donde la luz verdadera estará aquí en la tierra. Dios mismo estará aquí en la tierra a través de su Hijo Jesús.
Él será el Mesías reinante. Es el Mesías reinante porque lo merece, como dice Isaías 53, dice que verá el fruto de su aflicción. Se unirá esta unión del descanso con el séptimo día y la resurrección del tercer día. Por eso, resumiendo, la evolución de la humanidad, desde Cristo en adelante, Cristo viene a establecer teológicamente bajo la mente de Dios, bajo el parámetro de Dios, que era el cambio de era para la era de los tiempos de los seres vivientes. El quinto y el sexto milenio. La era donde el espíritu, representado por la ave, la paloma, multiplicaría a los peces. La era donde se rescatan a los gentiles. Y estos 40 jubileos, estos 2000 años, que son el tiempo de los gentiles, coincide perfectamente con hoy, que ya estamos a punto de terminarlo, donde Israel está teniendo una restauración interna, donde muchos están reconociendo a Jesús como el Mesías. Y las profecías que dicen que el Mesías reinante tiene que reunir a las 12 tribus, tiene que traer paz mundial y tiene que construir el templo al estilo de Ezequiel, es exactamente lo que establecerá Jesucristo en su retorno. Él, como la raíz de David, el linaje de David, de la tribu de Judá, el león, ya no será cordero, es cordero y león a la vez. Por eso Apocalipsis es tan importante para entender que el propósito real de la venida de Jesucristo, así como Isaías 63 habla del juicio hacia las naciones, es lo mismo que habla en Apocalipsis 19 cuando Jesucristo haga el juicio a las naciones y establezca por 1000 años aquí en la tierra. Estos 40 tiempos es una era de proceso. Por eso hablamos de las dos eras mesiánicas. La primera establecida en este mundo espiritualmente y la segunda era o la segunda fase de la era mesiánica, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando se establece el reino aquí en la tierra, es esa roca de Daniel 2 que vence a la estatua de Nabucodonosor y forma un gran reino que llena, un gran monte que llena toda la tierra. Y esa piedra fue cortada. Es como el Mesías que también fue cortado, que también lleva las huellas de un tiempo donde fue traspasado, donde fue herido. Un cordero como inmolado pero que está de pies. Él es el que tiene los 7 ojos, él es la piedra que tiene 7 ojos de Zacarías. Y así como Moisés vino una vez y tuvo que venir por segunda vez 40 jubileos después, es exactamente lo que hará Jesucristo. O sea, todo está en las Escrituras. Lo mismo de José. José fue desechado, aunque él dio señales de ser profeta, de tener visiones, él fue rechazado y su manto fue manchado en sangre, mientras él gobernaba en las naciones extranjeras, en este caso haciendo tipo de Egipto. Y después vienen sus hermanos a él. ¿Y qué pasa? Al principio lo rechaza. Es como la segunda vez. Y le hace una prueba para ver si realmente ellos serían realmente dignos de su perdón. Y se les muestra por segunda vez y se muestra a sus hermanos. Es exactamente la profecía que establece el Nuevo Testamento para Jesucristo y la salvación de Israel. Porque Apocalipsis habla de que Jesús, el Cordero, estarán con las 12 tribus. Establecerá una paz mundial quitando la maldad y la inclinación al mal aquí en la tierra. Y todos celebraremos las fiestas de Jehová. El séptimo día es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta donde viviremos con Dios aquí en la tierra. Esas son las dos fases de las eras mesiánicas.